cosas salen bien. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Él es nuestra roca. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y promete por siempre a mi lado Él está. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa seguro en la roca está. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él, Señor. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y promete por siempre a mi lado Él está. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa seguro en la roca está. Esa roca roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá.
más allá del cielo. Yo tengo un hogar más allá del cielo, donde mi Jesús, Él nos fue a preparar, donde mi Jesús, Él nos fue a preparar. Por eso yo canto, canto aleluya, por eso yo canto, gloria aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya, Señor. Por eso yo canto gloria Aleluya, mi Salvador. Ahí no habrá tristeza ni llanto, ahí no habrá tristeza ni llanto. donde mi Jesús, Él nos va a preparar, donde mi Jesús, Él nos va a preparar. Por eso yo canto, Canto aleluya, por eso yo canto gloria aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya, por eso yo canto, gloria aleluya, mi Salvador. Señor, yo tengo un hogar más allá del cielo. Yo tengo un hogar más allá del cielo. Donde mi Jesús nos va a preparar. Donde mi Jesús Él nos va a preparar. Por eso yo canto, canto aleluya. Por eso yo canto, gloria aleluya, mi Salvador. Ahí no habrá tristeza ni llanto, ahí no habrá tristeza ni llanto, donde mi Jesús, Él nos va a preparar, donde mi Jesús, Él nos va a preparar. por eso yo Canto, canto aleluya, por eso yo canto, gloria aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto, canto aleluya, por eso yo canto, gloria aleluya, mi Salvador. ¡Oja! Gracias, Señor, por el glorioso privilegio que nos concede, Señor, de estar aquí reunidos para alabarte y para bendecirte. Si esto hacemos con todo el corazón, Dios mío, tú te encargas también de ministrar nuestra vida, de dar la palabra que necesitamos, de dar la palabra que se requiere para que nosotros podamos seguir creciendo, podamos seguir, Señor, avanzando en nuestra vida cristiana, conquistando, Señor, metas que tú has puesto frente a nosotros, y así, Señor, poder cumplir, Señor, con nuestra tarea, con nuestra responsabilidad, y poder concluir, Señor, dando buenas cuentas a ti. Te doy gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que están aquí. Ministranos, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Hágame el favor de ocupar su lugar. Santo Dios. Aleluya. Agradezco al Señor, hermanos, que me conceda esta tarde este privilegio de tomar este lugar. Espero, hermanos, que
mis hermanos que estuvieron hoy por la mañana tomando la enseñanza dominical, no vaya a decir, bueno, pues si apenas en la mañana lo escuchamos y luego otra vez en la tarde, ¿verdad? Espero que no diga así, pero si dice así, pues tiene razón, ¿verdad? Ayer que estábamos por ahí en una reunión, una hermana se me acercó y me dijo, oiga, el día sábado, un maestro que se parece mucho a usted me puso un examen. ¿Y sabe qué? Pues era yo, ¿verdad? Así es que, dice, bueno, lo veo en la mañana y luego lo veo en la tarde también. A lo mejor ella dijo, bueno, para no dar pie para que decir que es el mismo, voy a hacer de cuenta que fue otro, pero que se parece mucho a usted. Bueno, si le sirve esto pensar, piense que mi cuate o mi gemelo estuvo en la mañana dando la escuela dominical y luego ya el otro está aquí frente a usted. ¿Le ayuda mejor esto? Qué bueno, gloria a Dios. Hermano, tomo este lugar, este tiempo que el Señor me concede para platicar un rato con ustedes acerca de un aspecto que tiene que ver con la identidad. Identidad. Y muy particularmente quiero hablar acerca de la identidad del creyente. Si le parece mejor decir identidad del cristiano, bueno, cualquiera de las dos es lícito tomar. Pero yo le puse aquí identidad del creyente. Entonces quiero hablar acerca de la identidad del creyente. Quiero ofrecerles, hermanos, una breve definición de lo que se considera como identidad del creyente. Esta la aplico ya más específicamente al creyente. Hay una definición que se puede aplicar generalmente, pero ya es aplicada al aspecto del creyente. Pudiéramos reducirla con las siguientes palabras. Es la serie de rasgos, atributos o características propias de un creyente que lo hace diferente a los demás. Voy a repetir una vez más esta definición. Es la serie de rasgos, atributos o características propias de un creyente que lo hace diferente a los demás. ¿A qué se refiere a los demás? O sea, a los que no son creyentes, ¿sí? A los que no son creyentes. Si usted es creyente, él es creyente, yo soy creyente, entonces debemos tener rasgos, atributos y características propias de un creyente. Y estos rasgos, características y atributos nos hacen diferentes al resto del universo de personas, al resto de la humanidad. Me llama la atención esta palabra, diferentes a los demás. Diferentes a los demás. A muchos no les gusta esta palabra, diferentes. Quieren mejor, hermanos, usar la palabra que todos somos iguales. Y hay muchos defensores de los derechos que se apoyan en esta palabra para hacer sus manifestaciones y para defender algunas cuestiones concretas de su grupo y decir, no somos diferentes, todos somos iguales. Me llama la atención que esta definición habla y sí toca el aspecto de diferentes, algo que nos hace diferentes de los demás. Incluso la palabra igual ha sido abordada en algunos círculos cristianos, y quiero encomillar esta cuestión diciendo que la manera
de poder convencer y atraer a aquellos que no han conocido a Cristo es precisamente hacernos iguales a ellos para que no sientan esta barrera y entonces ellos puedan creer al Evangelio. Se apoyan, hermanos, y le dan fuerza solamente a un aspecto que les llama la atención y que les gusta a abordarlo. Pero la definición clara, incluso está apoyada en una definición de un diccionario secular. Dice ahí algo que hace diferente de los demás. Diferente. Hermanos, la amenaza más fuerte para el cristianismo no es la astucia satánica como algunos la han querido ver. La amenaza más fuerte para el cristianismo no es la corriente humanista o materialista de este mundo. La amenaza más peligrosa y más trascendente para el cristianismo es un creyente sin identidad. Esto es lo que sí amenaza fuertemente al cristianismo, hermanos. Un creyente sin identidad. Un creyente que no entiende qué es, cómo es, para qué es. Esto sí es un peligro y amenaza al cristianismo fuertemente. Ofrezco un apoyo para ustedes, hermanos, apoyándome en la misma historia de la iglesia. En sus inicios, usted puede ir al libro de los Hechos y se dará cuenta que la iglesia en un tiempo bastante estuvo siendo asediada, perseguida, maltratada, humillada. Y en ese tiempo que la iglesia estuvo, hermanos, siendo azotada por la persecución, en lugar, hermanos, de extinguirse la iglesia, en lugar de borrarla del mapa a la iglesia no solamente se sostuvo, no solamente se mantuvo, sino incluso se volvió más fuerte e incluso más numerosa todavía. ¿A qué se debió eso? Se debió a que los creyentes conservaron su identidad. La amenaza de la persecución no les hizo renunciar a esas diferencias. No dijo, bueno, entonces para ya no ser objeto de persecución, me voy a hacer como los demás. No, los creyentes mostraron su autenticidad conservando esos rasgos. Y lo que trajo como consecuencia fue que la iglesia se mantuvo fuerte, vigorosa y en crecimiento. Pero la situación de la iglesia en un momento dado cambió, y usted conoce la historia. Bajo el emperador Constantino cambió la situación de la iglesia. En lugar de ser una iglesia perseguida, azotada y siendo humillada, lo que hizo este emperador fue que encumbró a la iglesia, la sacó de las catacumbas, la sacó del anonimato y dijo: esta es la institución más importante, esta es la institución a la cual debemos de honrar. En ese momento, cuando la iglesia fue sacada de allá y fue puesta en un lugar de trascendencia, en un lugar destacado, la historia, hermanos, da fe que esto, en lugar de ayudar para que la iglesia se conservara, hermanos, lo que hizo es que dañó a la misma iglesia. Se introdujo la corrupción, se introdujo, hermanos, una serie de cuestiones y de prácticas, porque ahora, hermanos, la identidad del creyente se había diluido. Ya no les importaba conservar esa identidad. Ahora muchos, hermanos, se decían creyentes,
pero no tenían identidad. Tan solamente por ser parte de la iglesia y gozar de ciertos privilegios, se hacían cristianos, pero no cristianos auténticos, no cristianos con un corazón sediento de honrar y glorificar a Dios y de dar su vida por causa del evangelio, sino para conseguir favores, para ser reconocido o para ser identificado. Hubo un daño tremendo a la iglesia cuando esto sucedió, porque el creyente perdió su identidad. Perdió su identidad. Insisto en esta cuestión: un cristiano sin identidad, que no sabe quién es, no sabe qué es, no sabe para qué es, tiene un comportamiento errático, es movido con suma facilidad. Sus valores son muy relativos. Son relativos. Esos valores dependen de ciertas cuestiones. Eso quiere decir relativo, depende. Si me va a favorecer, yo tomo una actitud. Si no me va a favorecer, tomo otra actitud. Un cristiano sin identidad, como dice el dicho vulgar, se hace para donde le calientan las gordas. Y usted sabe lo que quiere decir este dicho, ¿verdad? A donde más le conviene. Para ese lado se hace. Un cristiano sin identidad, ¿sí? Sus principios son negociables, los negocia. Un cristiano sin identidad, su conducta trae confusión y trae desorden. Esa es la realidad. Yo veo, hermanos, que es muy importante y que es muy necesario que el creyente, que el cristiano sepa realmente cuál es su identidad, cuál es su filiación, qué es lo que está haciendo, para qué fue creado, qué es su tarea a desarrollar, que tenga bien clara esta situación. Porque si no lo tiene claro, hermanos, lo que está sucediendo es que es un creyente sin identidad. Y así, hermanos, es un peligro. Es un peligro. Porque al ver lo que no está haciendo las cosas correctas, lo que va a suceder es que va a hacer pensar que todos somos de igual manera y de igual forma. Y esto diluye la calidad del cristianismo y del evangelio. Hay una responsabilidad fuerte. Y usted sabe que hemos insistido que a medida que se avecina el tiempo del fin, en que se acerca el tiempo del fin, es mucho más necesario manifestar nuestra identidad. No le hace que estemos bajo amenaza. No le hace, hermanos, que haya de por medio a lo mejor alguna situación que amenace nuestras vidas. No importa, debemos de conservar nuestra identidad como creyentes y como hijos de Dios. A la luz de la Biblia, no de la opinión del hombre, ya que la opinión del hombre, insisto, es muy cambiante. Por eso quiero apoyarme en la Biblia. A la luz de la Biblia, quiero compartir con usted 4 rasgos que son básicos en la vida del creyente. 4 rasgos que yo considero que forman parte fundamental de la identidad del creyente. Un creyente que ignora esta situación, creo, hermanos, que está ignorando su identidad. Por eso su comportamiento errático. Por eso es que vende sus convicciones. Por eso es que tiene valores muy superficiales. Me gustaría que al dar este consejo hiciéramos un análisis en nuestra vida. Dejáramos que el Espíritu Santo trajera una palabra a nuestro corazón y nos ayudara a hacer algunas correcciones, algunas modificaciones a nuestra conducta. Todos tenemos algo que mejorar, hermanos. Y yo espero que seamos motivados para dar lugar a esta mejoría. Gloria a Dios. Quiero invitarle entonces ahora sí
a que vaya a su Biblia y busque una cita bíblica que le voy a dar. Gloria a Dios. Mija, ¿me compartes de tu agua, por favor? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Es la cita que quiero tomar como apoyo, hermanos, que habla precisamente, así lo considero yo, como la identidad del creyente en el cual quiero apoyarme. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. ¿Trae su Biblia por ahí? Busque esta cita. Gracias. Aleluya. ¿Está ahí, hermano? Si no trajo su Biblia física, pero la trae en su celular, sáquela de todos modos, hermano. Nada más que después de consultar la cita, entonces pues ya otra vez cierre su celular, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que nos expongamos a la palabra del Señor. 2:9 de Primera de Pedro. Vamos a leer juntos, hermanos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Una vez más, hermanos, lean conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuatro rasgos. Si yo no los he entendido, si yo no sé a qué se refiere, quiere decir que entonces debo de poner más detalle, poder ocuparme más, como veíamos en la mañana en la escuela dominical, ocuparme más de quién soy, qué estoy haciendo aquí, para dónde voy. Estos cuatro rasgos, hermanos, son frases muy breves, ya que en otra versión, hermanos, aparece una de estas expresiones cambiadas. Quiero tomar esa versión para decir que estas cuatro características, hermanos, que el cristiano debe estar bien entendido, es que el cristiano, el creyente, debe de entender que es de un linaje escogido. Número 1, que es sacerdocio real. Es donde voy a cambiar aquí. El orden de los factores no altera el producto. Esta frase podemos ubicar ahí un sustantivo y un adjetivo, entonces no hay problema si hago este cambio. Somos un linaje escogido, somos un sacerdocio real, somos una nación santa y somos un pueblo adquirido. Así de tan sencillo, estas cortas frases, pero que deben de definir nuestra identidad como cristianos. ¿Sí los pudo retener, hermanos? Sí. A ver, dígame el primero. ¿El primero cuál es? ¿Somos qué? Linaje escogido. Linaje escogido. El sustantivo y el adjetivo. Linaje escogido. Número 2 es el cambio que vamos a hacer ahí. Somos sacerdocio ¿qué? Real. Sacerdocio real. Número 3. ¿Qué más somos? Nación santa. Nación santa. Y concluimos con el número 4. ¿Somos qué? Pueblo adquirido. Hasta ahí. Pueblo adquirido. Cada par de palabras que definen un rasgo, una característica del creyente real, del creyente genuino. Empiezo entonces por el número 1, un linaje escogido. ¿Qué es linaje? Lo defino con breves palabras también. Es la línea genealógica
ascendente o descendente de una persona. Línea genealógica ascendente, o sea, hacia arriba, o también descendente hacia abajo, ¿sí?, de una persona. Así podemos ubicar o definir, en pocas palabras, linaje. Un linaje, línea genealógica. No sé si usted ha escuchado la palabra linaje, pero en sí, tan solamente escuchar la palabra linaje ya trae cierta distinción. No sé si usted lo ha ubicado, hermanos. Ya trae cierta distinción, porque mayormente esta palabra linaje se usa no en cualquier círculo, no en cualquier contexto, sino muy particularmente cuando se refiere a la nobleza, hermanos. Sí, es cuando se usa mayormente esta palabra linaje, cuando se refiere a la nobleza, o sea, a gente destacada, a gente importante, mayormente allá, hermanos, a los que pertenecen a la realeza, a los reinados, ¿verdad? Se dice, es de linaje real, ¿sí? Se usa esta palabra, ¿sí? Viene de linaje. Tan solamente mencionar la palabra linaje ya nos está dando una distinción interesante. Y es importante destacar que es la palabra que se usa aquí para definir el rasgo de un creyente. Hermano creyente, hermano cristiano, usted no es, hermanos, de una cierta raza. No es de cierta estirpe. No, es de un linaje. Linaje, que se le llene la boca. Soy de linaje. Linaje. De ahí, hermanos, parte el valorar quiénes somos, hermanos. De repente nuestro comportamiento y nuestras actitudes, hermanos, nos hacen ver que hermanos, no nos creemos importantes, que somos cualquier cosa, hermanos. Pero no somos cualquier cosa. Un creyente, hermanos, debe entender que es una persona de linaje, que, hermanos, pertenece a un linaje no cualquiera, sino que incluso el adjetivo que aparece aquí todavía corona mucho mejor esta palabra. Somos no de un linaje cualquiera, tampoco de un linaje corriente, sino que la palabra que sigue todavía le da mayor brillo, mayor lustre. Cuando dice somos de linaje, ¿qué, hermanos? ¿De linaje qué? Escogido. Sí, hermanos, somos de linaje escogido. No importa, hermanos, que algunos seamos prietitos. No le hace que algunos, hermanos, seamos galguitos, ¿verdad? U otros a lo mejor rechoncitos. No importa el color. No importa, hermanos, incluso nuestro apellido. No importa, hermanos, esas cuestiones, ¿sí? No importa esa situación hablando humanamente. El creyente debe entender que proviene y es de un linaje, pero un linaje escogido. Podemos decir con esta palabra escogido que es de buena calidad. Usted cuando va al supermercado, hermanos, y va a seleccionar cierta fruta o cierta verdura, usted la escoge. Y usted, de acuerdo a su criterio, elige ¿qué? ¿Lo peor? No, elige ¿qué? Lo mejor, de acuerdo a los criterios que usted haya aprendido. Pues bien, quiere decir que somos de un linaje de calidad. Usted se viene contento porque pudo seleccionar su fruta o su verdura. Somos, hermanos, de un linaje escogido, selecto. Somos de un linaje de buena calidad. Somos de alcurnia, somos ilustres o somos de abolengo, como alguien pudiera decir, hermanos. Así es, la identidad del cristiano no es
de corrientez, hermanos. La identidad del cristiano es de calidad. Por lo tanto, nuestra vida y nuestro comportamiento también debe ser de calidad, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros decimos que somos. No, hermanos, andemos haciendo cosas que lo que único que hacen es nos denigran y hacen, hermanos, que, hermanos, afeamos nuestra vida y nuestra trayectoria. Nuestro comportamiento debe ser como tal, hermanos. Por eso yo digo que es importante que el cristiano sepa su identidad, porque de acuerdo a su identidad, él va a saber cómo se debe de comportar. Usted pertenece no a un linaje cualquiera, usted pertenece a un linaje escogido. Y como tal debe de saber de dónde procede, cuál es su origen, de dónde viene su identidad. Su identidad, hermanos. Debe de conocer quiénes son sus padres, sus ascendientes, de dónde procede su linaje. En la Biblia podemos hablar de un linaje muy importante que sería el linaje de David. David fue un personaje destacado, importantísimo en la historia del pueblo de Israel. Y todo aquel que decía, soy del linaje de David, hermanos, era una persona importante. Se daba su lugar y lo confesaba a voz en cuello: soy de un linaje escogido porque soy del linaje de David. Otros pueden decir que son del linaje de Abraham. También la Biblia habla que incluso los judíos decían: linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. Eso decían los judíos, ¿verdad? Ellos le daban importancia por ser del linaje de Abraham y como tal no eran cualquier cosa y no se creían cualquier cosa. Pues yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que un linaje escogido es más que descender de David. Un linaje escogido es más que descender incluso del mismo Abraham, hermanos. Un linaje escogido es descender, hermanos, y es entender que nuestro padre no es David, ni nuestro padre es Abraham como canta el coro. Si nuestro padre, ¿quién es, hermanos? El mero mero es Dios, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Aleluya, una descendencia única, escogida, una descendencia que no se arrastra, una descendencia que no anda mendigando, una descendencia que sabe dónde está el pan y el alimento y se sacia sentándose a la mesa y cogiendo en abundancia, hermanos. Somos de un linaje escogido, no cualquier cosa. Si tenemos duda, podemos acudir a la misma palabra del Señor, que es el testimonio del Dios. Y Dios dice en Juan capítulo 1 y versículo 12 que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son de un linaje celestial, son de un linaje divino, no cualquier cosa. Bendito Dios. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Última cita, primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Solamente para muestra estos 3 versículos de los muchos que podemos encontrar. Hay testimonio a la luz de la palabra, hermanos, que no pertenecemos a cualquier linaje. Somos de un linaje escogido. Somos de un linaje extraordinario. La palabra linaje en griego, hermanos, procede de la palabra genos, que es de donde también se desprende la palabra genes. Y los genes, hermanos, aquellos en el ámbito de la biología, el gen o los genes son los encargados de transmitir la herencia y las características que forman la estructura de aquel hombre o de aquella mujer. Definen toda su forma los genes. Quiere decir que entonces, si nosotros traemos los genes de Dios porque somos hijos de Dios y pertenecemos a ese linaje, por lo tanto, hermanos, también nuestra vida debe de tener rasgos importantes que nos identifican con nuestro Padre, hermanos, con nuestro Señor, con el que está allá arriba, con aquel de donde procede nuestro linaje. Sí, hermanos,
Al ser hijo de Dios recibimos una nueva naturaleza. Así dice la palabra del Señor. Recibimos una nueva herencia genética. Recibimos una herencia espiritual, una genética espiritual. Aleluya. Y esto automáticamente nos hace capaces de desarrollar rasgos y características que tienen que ver con la imagen y la semejanza de aquel del cual procedemos, o sea, de nuestro Dios. La palabra del Señor dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, porque procedemos y traemos esa herencia genética. Si no hemos logrado entonces, hermanos, desarrollar estos rasgos y estas características, será porque no sabemos ni hemos entendido cuál es nuestra procedencia, cuál es nuestro linaje, de dónde venimos. Entendamos entonces bien, hermanos, que no somos cualquier cosa. Somos de un linaje y somos de un linaje escogido. La gloria sea al Señor. Número 2, un sacerdocio real. Sacerdocio real. El creyente también tiene que saber, aparte de cuál es su origen, debe entender también cuál es su labor. ¿Para qué está aquí, hermanos? Un creyente que no entiende esto, ¿para qué está aquí? No tiene identidad, no sabe qué hacer. Presto se comporta de una manera y al rato se comporta de otra forma completamente distinta, contraria a la primera manifestada. No tiene una identidad, no sabe quién es. Pues el creyente debe saber que también tiene una labor que realizar. Y aquí está en segundo término, es un sacerdote. Esa es nuestra profesión, hermanos, sacerdote. Y un creyente con identidad debe entender que es un sacerdote. Un sacerdote. Y tan solamente esta palabra sacerdocio, hermanos, o sacerdote, nos da a entender también que no somos de cualquier tipo, hermanos. No. Si nos vamos a la luz de la Biblia, un sacerdote, ningún hombre lo podía elegir. Nadie podía decir: tú eres el sacerdote y ahora tú vas a ser el sacerdote. No. La Biblia dice ya en Éxodo 28, versículo 1, que Dios le dijo a Moisés: apártame a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. ¿A quién, hermanos? ¿Quién es el encargado de seleccionar para que ejerza esta labor, hermanos? Es Dios. Dios, hermanos, mismo es el que nombra, es el que llama a los sacerdotes. Dios mismo, a usted que es un creyente, usted que entiende su identidad, Dios mismo le ha llamado a desarrollar esta labor de ser sacerdote. ¿Sacerdote de qué? Sacerdote de su familia, sacerdote, hermanos, también de una comunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la labor del sacerdote, hermanos, era interesante. El sacerdote, hermanos, era el encargado de transmitir la bendición de Dios al pueblo, pero también de hacer llegar la ofrenda del pueblo a Dios. ¿Sí comprende esta relación, hermanos, en ambas direcciones? La labor del sacerdote era hacer llegar la bendición de Dios al pueblo. Estaba allí en un lugar estratégico el sacerdote para que la bendición que Dios tenía pudiera llegar al pueblo. Pero también el pueblo hiciera llegar, el sacerdote hiciera llegar la ofrenda del pueblo, la aportación y el sacrificio del pueblo, lo hiciera llegar a Dios. Y usted sabe la tarea que tenía el sacerdote en el antiguo pacto. A través de aquella ofrenda ahí consumida en el altar, resultaba olor fragante a Dios, y Dios podía decir: estoy recibiendo lo que me están ofreciendo allá. ¿Quién hacía esto? Era el sacerdote. Este era el que estaba ejerciendo esa labor trascendental, esa labor importante. Hermanos, Dios tiene muchas bendiciones para esta humanidad.
Y la primera de ellas y la más importante, y en la mañana la ventilábamos aquí en la escuela dominical, es nuestra salvación. Es la más importante. Y el creyente que entiende su labor, entiende su sacerdocio, ¿qué es lo que está llamado a hacer? Hermanos, que esa bendición pueda llegar a esa gente que aún no le ha conocido. Y que también, hermanos, esa gente que ofrece algo a Dios, el sacerdote pueda también llevársela a Dios, hacerla llegar al mismo Dios. Y de esa manera la comunicación no se interrumpa, sino que esa comunicación fluya de una manera muy especial. La labor del creyente, la responsabilidad del creyente no es cualquier cosa. Esto es algo que dignifica esa profesión y esa labor. Por lo tanto, podemos decir que el trabajo del creyente, hermanos, la identidad del creyente debe de entender cuál es su labor a desempeñar. ¿Cuál es su labor? Hubo algunas personas que trataron de tomar una responsabilidad que no les correspondía. Si usted ha estudiado la palabra, me da la razón de que Saúl, aquel hombre, hermanos, en un momento dado quiso tomar una responsabilidad que no le correspondía. Y dice ahí que ofreció sacrificio cuando no era él el sacerdote. Dios no lo había llamado para hacer esa labor. Y todos sabemos, hermanos, que Saúl fue desechado. No pudo continuar, no pudo avanzar. Su reino le fue quitado. También, hermanos, la Biblia nos da cuenta de que Coré, Datán y Abiram también en un momento dado se rebelaron y dijeron: ¿a poco nada más Dios puede hablar a través de ustedes? Refiriéndose a Moisés y Aarón. También puede hablar a través de nosotros. Y se rebelaron en contra de la autoridad. Y usted ya sabe también lo que le sucedió a ellos, porque quisieron, hermanos, adjudicarse una labor que no les correspondía a ellos, porque necesitaban ser llamados por Dios para tal labor. Y estos, hermanos, estos juntamente con su familia fueron totalmente destruidos. Hermanos, por eso es importante que entendamos que el sacerdocio no es cualquier cosa. Está algo muy importante y que el creyente debe de saber que está llamado a ejercer un sacerdocio. Sí, hermanos, es una labor importantísima, delicada, y que Dios nos ha distinguido con tal profesión. Vamos a desarrollarla, hermanos. Vamos a desarrollarla con el mejor sentido posible. Pero si usted no ha entendido que es un sacerdote, si usted no ha entendido que está llevando a cabo esta labor, hermanos, pues ¿cómo la podrá desempeñar? Es como un padre que no se comporta como padre, quiere comportarse como hijo. Es como un hijo que no entiende su identidad y quiere comportarse como padre. Pues no va a realizar una buena labor. Pero nosotros, hermanos, fuimos llamados por Dios para hacer sacerdocio. Y no cualquier sacerdocio. Nota usted el calificativo aquí, hermanos. Un sacerdocio, ¿qué, hermanos? Real. Real. Un sacerdocio real. En la Biblia podemos descubrir la palabra sacerdote. Podemos descubrir también la palabra sumo sacerdote. Y también en la Biblia nos dice otro título que es gran sumo sacerdote. Pero me llama la atención otra expresión que encontramos en la Biblia que dice sacerdote del Dios Altísimo. Y todos sabemos, hermanos, que nos referimos a cierto personaje llamado Melquisedec, que dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Pues bien, permítame decirle a usted en esta hora que, hermanos, somos sacerdotes reales. Como si pudiéramos decir, pertenecemos a esa línea, hermanos, de sacerdocio de Melquisedec, porque Melquisedec fue sacerdote y fue rey de Salem. Sacerdote y rey, o sea, un sacerdocio real. Y me gusta mucho pensar, hermanos, aquel encuentro que tuvo Melquisedec con Abraham.
Dice que Abraham, después de que llegó de tener una victoria fuerte contra un ejército, dice que se encontró a Melquisedec. Y Melquisedec lo que hizo, dice, bendijo a Abraham. Diga conmigo, bendijo a Abraham. ¿Cuál es la labor del sacerdote? Hacer llegar la bendición de Dios al pueblo. Y Melquisedec lo que hizo, hermanos, fue bendecir a Abraham. Él era sacerdote del Dios Altísimo, entendió su labor y bendijo a Abraham. Hizo llegar la bendición de Dios a donde correspondía. Si la bendición de Dios no ha llegado a mucho pueblo, a mucha gente, ha sido porque quizá no hemos hecho nuestra labor, hermanos. Y hay responsabilidad en nosotros. Tenemos que despertar a esta cuestión. Pero también dice que Abraham hubo una correspondencia. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Usted que ha leído ese pasaje. Dice, le dio los diezmos a Melquisedec. Hubo una correspondencia de Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Melquisedec? También hizo llegar esa ofrenda que le daba al pueblo al mismo Dios. Y de esa manera vemos el cumplimiento de la promesa y de la responsabilidad del sacerdote. Las bendiciones de Dios, hacerlas llegar al pueblo, y en correspondencia lo que el pueblo tenga que ofrecer, el sacerdote, ¿sí?, hacerla llegar a nuestro Dios. Es una labor fundamental, amados hermanos. Por lo tanto, yo quiero, hermanos, llamar su atención al respecto. Compartamos entonces, hermanos, más bien comportémonos a la altura, hermanos, de nuestra profesión, ¿sí?, y la cumplamos con sumo cuidado. Siguiente, nación santa. Nación santa. El siguiente rasgo, hermanos. Somos una nación. Como nación, hermanos, podemos pensar que es una comunidad. Porque una nación se define como una comunidad de gente de la misma naturaleza, que comparten costumbres, usos, valores y creencias y más rasgos. Es una comunidad. Hermanos, la identidad del creyente es que debe entender que pertenece a una comunidad. Somos un grupo, hermanos. Somos una comunidad, somos una familia. Y una familia, hermanos, se siente uno bien estando en familia. Un creyente sin identidad, hermanos, no extraña cuando no está con la familia. No extraña. Pero un creyente con identidad sabe a dónde pertenece. Y no se siente bien si no está con la familia, con el núcleo. Y esto, hermanos, trae provecho incalculable. Trae provecho muy importante. Mientras que nos mantengamos bajo el calor de la familia y bajo esta comunidad, hermanos, podemos ser guardados, hermanos. Sí, podemos ser guardados de cosas que ni siquiera usted se imagina. Y que aquellos que de alguna manera se han atrevido a probar la otra forma han tenido que lamentar bastantes pérdidas. Amados hermanos, yo les invito a que entendamos que somos una nación, pertenecemos a una comunidad y como tal debemos de comportarnos. Pero no una comunidad cualquiera. Dice, somos una nación, ¿cómo, hermanos? Santa. Santa. Que practica la santidad. La santidad, hermanos, es alejarnos del mundo, de las prácticas del mundo, para servir a Dios. Así se entiende lo santo, aquello que ha sido apartado para el servicio del Señor. Aunque dice la palabra que nosotros estamos en el mundo, pero también dice la palabra que no somos del mundo, hermanos. No somos del mundo. Somos de Dios. Por lo tanto, somos una nación santa, apartada para el servicio de nuestro Dios. Como santos, hermanos, tenemos ciertas prácticas peculiares, algunos la llaman, porque no entienden nuestras prácticas. Tenemos ciertos valores, ciertos códigos extraños, como algunos la llaman, porque no entienden
nuestro comportamiento, nuestro código de valores. También tenemos cierto lenguaje, cierto idioma como comunidad, cosa que muchos tampoco entienden. Incluso tenemos cierto código de vestimenta y de gastronomía que para algunos les parece fuera de serie, pero es lo que identifica a una nación, hermanos. Sus valores como nación están allí, hermanos, su comportamiento, su lenguaje, su gastronomía, sus valores, sus costumbres, sus hábitos, es lo que define una nación. Esta comunidad de la nación santa también tiene ciertos rasgos, hermanos, y no le hace que a algunos les parezca extraños. Es lo que nos identifica como hijos de Dios, como una nación santa. No negociemos estos principios, hermanos. No negociemos estos principios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Me he atrevido en algunas ocasiones a hacer algunas correcciones cuando escucho alguna palabra que no es muy apropiado en el ambiente cristiano. Trato por todos los medios de dar alguna explicación para que no sientan que es una corrección así nada más, o sientan que estoy inconforme, o sientan que es solamente por mi modo de concebir las cosas. Pero sí, hermanos, hay que cuidar cómo decimos las cosas, qué hablamos. Es fácil que muchas palabras que escuchemos allá en nuestro contexto del trabajo, de la escuela, las adoptemos y las traigamos aquí a nuestra comunidad, hermanos. No es posible esto. Tenemos que filtrarlas. Si es una palabra correcta, perfecto, hay que usarla. Pero si no, hay que ponerles ahí filtro, hay que ponerles ahí cuidado y no traerlas aquí. Mucho menos, hermanos, las usemos para el momento de la administración. Hay que tener cuidado. Somos una nación santa. Fuimos llamados a ser una nación santa. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, somos un pueblo adquirido. Pueblo adquirido. Quiero solamente recalcar, hermanos, esta palabra adquirido. Me hace pensar, hermanos, esta palabra adquirido, que le costamos mucho a alguien. Que nuestro rescate, hermanos, tuvo un gran costo, tuvo un gran precio. Y el mismo Pedro nos dice allí en la primera epístola, versículo 18, capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque somos un pueblo adquirido, fuimos adquiridos, pero por precio de sangre, hermanos. Tenemos un valor extraordinario porque no le costamos cualquier cosa a Dios y a Cristo. Dios dio un gran precio por nosotros. Por eso qué importante es que entendamos nuestra identidad. ¿Qué le costamos a Dios? Le costamos mucho. Hermanos, fuimos muy caros para Dios. Por eso es que delante de Dios, hermanos, dice Dios, vosotros sois mi especial tesoro. No sé usted, hermano, lo que le ha costado más y que tiene allí en su casa, que le ha costado más. Seguramente usted lo tiene en un lugar muy especial y dice, esto me costó muy caro, y lo cuida y lo protege, y no diga que nadie lo maltrate, ¿verdad? O vaya a destruir aquello, porque es de mucho valor para usted. Imagínense para Dios que tuvo que dar un precio para adquirirnos, no un precio de oro, de plata, sino de la sangre preciosa de Cristo. Esto, hermanos, no tiene paralelo, no tiene comparación. Por eso les invito a que entendamos nuestra identidad, hermanos. Somos de linaje escogido, somos de un sacerdocio real, somos de una nación santa, somos de un pueblo adquirido por Dios.
la gloria sea para Él. Aleluya. Por último, quiero invitarles una vez más a que usemos la Biblia. Quiero que vayamos a leer 2 versículos para concluir esta participación. Vaya al libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a empezar con el capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Versículos 6 y 7. Repito, Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7. Aleluya. ¿Ya lo tiene ahí? Léalo conmigo porque es importante la lectura, hermanos. Versículos 6 y 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Siguiente cita, mismo libro, Deuteronomio, pero ahora vaya al capítulo 26. Localiza el versículo 18, 26, Deuteronomio 26, versículo 18. Quien vaya encontrando esta cita bíblica se va poniendo de pie, por favor, hermanos. Gloria a Dios. 26, 18. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene ahí? Gloria a Dios. Léalo fuerte conmigo, hermanos. Léalo fuerte. Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Una vez más, léalo conmigo fuerte. Somos, hermanos, de exclusiva posesión de Dios. No somos cualquier cosa, hermanos. No venda sus convicciones. No actúe superficialmente. Dios nos considera así, hermanos, y eso es verdad. Es palabra de Dios para usted y para mí. No es inconcebible, hermano, que si Dios diciendo tú eres mi especial tesoro, tú eres algo grande, tú eres algo extraordinario, nosotros pasemos por alto esa palabra, hermanos, actuando como personas que no tienen identidad, que no entienden, que no comprenden. Allí está en la palabra de Dios. La exhortación entonces será, vamos a comportarnos como creyentes realmente, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, a la altura de lo que Dios ha determinado para nosotros. Bendito Dios. Ahí como está en su lugar, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Aleluya, bendito Dios, cierre sus ojos.